Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, saludos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde todas las radios aliadas que transmiten este informativo mesoamericano. Ya saben que todos los reportajes, así como las emisiones completas y otros recursos y materiales están disponibles para que puedan escucharlos y descargarlos en cualquier momento desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Mi nombre es Génesis R. Cruz y como cada semana hoy me acompaña en cabina mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento de compartir micrófonos contigo, Génesis, y de contar en este espacio radiofónico con el aporte informativo de nuestra red de corresponsales, comunicadoras y comunicadores comunitarios que hacen posible esta producción semanal. Agradecemos también a la gente que nos sintoniza desde plataformas digitales como Spotify, Anchor y Google Podcast. Le invitamos a compartir y recomendar este informativo mesoamericano, donde buscamos romper los cercos mediáticos en la región y apoyar la contrainformación popular con enfoque feminista, ambiental y desde la justicia social. Iniciamos entonces la emisión 768 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares de esta semana. En Honduras, caficultores piden apoyo al gobierno ante crisis del sector. En Costa Rica, video confirma las intenciones del gobierno de eliminar el aborto terapéutico. En Guatemala denuncian que el Estado incumple los tratados internacionales de libertad de prensa, de pensamiento y de la información. En Nicaragua, investigación revela que 9 de cada 10 periodistas han sufrido ataques. En México, el Frente Feminista Radical de Puebla se prepara para la marcha del 8M. En Guatemala, pintor guatemalteco realizará mural participativo en Navarra, Pamplona y Euskal Herria. En Honduras, impunidad a 7 años del asesinato de Berta Cáceres. En México, Chinelo, la fiesta en burla a la colonización. Y en Latinoamérica conoceremos el Programa Latinoamericano de Tierras, un camino de investigación, acción y formación en favor de los sectores más desprotegidos. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Honduras, las personas productoras de café creen que el gobierno de Xiomara Castro debe comenzar a brindar préstamos accesibles, mejorar los tramos carreteros en las fincas caficultoras y facilitar los insumos básicos para apoyar al sector. Más detalles con nuestra corresponsal Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe, y para hablar sobre esta crisis en el sector caficultor, escuchemos a Tomás Ramírez. Él es el coordinador de los productores independientes de café en Honduras. Como presidente de caficultores independientes a nivel nacional de Honduras, sí, realmente los caficultores independientes estamos bien preocupados porque realmente la institución que hemos tenido y el mismo gobierno ha hecho omiso a las dificultades de los caficultores sin darse cuenta o no se dan cuenta de que realmente la caficultura es el motor importante de la economía y nos hemos quedado como no tenemos ningún apoyo, no tenemos esa fuerza que nos digan vamos a estar en esto, sino que el mismo caficultor con todas dificultades ya no hay manera como para darle eso a las fincas y está decayendo la caficultura en Honduras. Es una realidad y eso lo hemos venido anticipando porque las autoridades, como lo repito, no les ha interesado. ¿Y qué tipo de apoyo tiene que ser, Tomás? ¿Qué tipo de fortalecimiento al rubro? Los fortalecimientos podemos ser. Voy a poner mejoramiento de calles para empezar, para hacer los insumos, buenos precios de los insumos.
También buenos préstamos a un costo bajo, que yo sé que todo el mundo tiene que ganar para que el caficultor pueda ser sostenible y mantener sus fincas. Unos, como le digo, préstamos accesibles al caficultor. Tendría que haber un apoyo. Imagínense que a nosotros nos deducen un dinero, y eso lo ha denunciado Radio Progreso como otras instituciones, de que a nosotros nos retienen y nos deducen eso, y nunca han hecho nada. Más bien, ahorita, si no somos que ponemos en tela de juicio o denunciar que nos iban a poner un 7%, era una barbarie. Eso ya estaba, porque yo tenía el documento que iban a meter al Congreso Nacional. Pero cuando ya caficultores denuncia eso, entonces ya como se retrocedieron, la globosonda que hicieron. No ha habido ningún cambio, entonces. No ha habido ningún cambio en esta nueva administración. Un año después. Ninguna administración de gobierno le ha interesado a los caficultores como tal. Si aquí los únicos los interesados son los exportadores, la misma institución, la institución se lleva todo, como las gremiales, los intermediarios que les están dando ahora. Ahí es donde va todo el esfuerzo que hace cada caficultor. Fíjate que aquí no hay ningún control de precio, que cuánto tendría que ganar el caficultor. Claro, hay una etapa, de todos tenemos opción a ganar, ¿va? Toda la cadena tiene que ser, pero que la peor parte se la lleva el caficultor. Recordemos que el café se convierte en uno de los principales ingresos para el país, la exportación del aromático, sobre todo hacia Europa. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En Costa Rica. En los últimos días circuló información extraoficial en la que se presumía que el gobierno del presidente Rodrigo Chávez Robles pretende firmar un decreto ejecutivo para derogar la norma técnica que garantiza la aplicación del aborto terapéutico. La norma técnica fue emitida en la anterior administración como una propuesta de solución por parte del Estado ante una sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, por el caso de 2 mujeres que fueron obligadas a llevar a término embarazos incompatibles con la vida extrauterina. Según el presidente Rodrigo Chávez, se trata de chismes y rumores, pues supuestamente no tenía la intención de retroceder en materia de derechos humanos. Vea, chismes y rumores hoy hay muchísimos todo el tiempo. Eso es un chisme, eso es un rumor, eso es un documento que yo no he visto, es un documento que no tiene sello, que no tiene firma. Nosotros no vamos a retroceder en materia de derechos humanos y vamos a hacer lo que siempre he dicho: proteger o dar una exención al Código Penal para cuando haya criterios técnicos médicos favoreciendo o que certifiquen que no hay una alternativa más que un aborto terapéutico. Eso estamos convencidos. Sí nos comprometimos a revisar que ahí no haya portillos. Y eso lo estamos haciendo, pero eso que salió hoy es chismes y rumores hoy, nada más. Pero el 1 de marzo, el semanario Universidad dio a conocer la existencia de un video en el que se confirma el interés del gobierno de eliminar el concepto de aborto terapéutico cuando corre peligro la vida o la salud de la persona gestante. El video deja en evidencia que la iniciativa cuenta incluso con el visto bueno de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social. Este video corresponde a una reunión del grupo técnico que analiza la propuesta de reglamento técnico para la atención integral de la mujer y del niño o niña por nacer, durante el embarazo, parto, posparto y en situación de peligro inminente de muerte. Escuchemos las declaraciones del jefe legal del Ministerio de Salud, Guillermo Castro Rodríguez, durante dicha reunión. El trabajo se hizo conjuntamente con médicos de la Caja Costarricense del Seguro Social, con médicos de la empresa privada, con farmacéuticos y con enfermeros. Lógicamente con abogados, varios abogados. Y se verificó toda la normativa de la Caja. Un decreto que lo que viene es a referirse a una serie de actuaciones reales para proteger en lo más posible la vida de la madre y de su hijo, del niño. Esto considero yo que es una mejora a la posición que va a tener la Caja, porque ya doña Marta eso lo tiene muy claro.
y doña Marta, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que también está de acuerdo en el proyecto que estamos planteando, y eventualmente todos los índices de la Caja, porque eso lo tengo ya bien referido. Me sorprendió que dijera el concepto de aborto. No existe en el documento ese término, no aparece en ningún lado. No lo puse, no existe. Pero recuerde que este manual o este reglamento que queremos pasar está fundamentado principalmente en la Constitución política. Y la Constitución dice que la vida es inviolable. El único que no puede discutir en esto es el niño, el que está en el vientre de la madre. Ese no puede decir nada, porque no puede levantar la mano como hacemos nosotros para decir, a mí tómenme en cuenta, a ese no. Entonces, el aborto impune, mal llamado, por cierto, jurídicamente está mal planteado. En este reglamento, se elimina totalmente. Pero sí le indico que tanto la ministra Jocelyn Chacón en su momento, que estaba muy interesada en este manual, en este reglamento, ella estaba 100% incluida en este proceso y lo incluyó también el presidente. Y ahora el don Alexei, que lo conoce, está muy interesado en de que se pase. Recordemos que en Costa Rica el aborto terapéutico es legal desde 1971, según el artículo 121 del Código Penal. Este tipo de interrupción del embarazo protege la salud física y mental de las personas gestantes y se aplica en embarazos que son incompatibles con la vida del feto o cuando peligra la vida de la persona gestante. La abogada especialista en derechos humanos, Larisa Arroyo, explicó las contradicciones que presenta el documento promovido por las instancias de gobierno. Justamente uno de los puntos más importantes es que todas las normas, tanto técnico-médicas como legales, tienen que tener una armonía y tienen que poder entenderse entre sí y buscar las menores contradicciones posibles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que la vida es inviolable, pues es cierto, ¿verdad? Como derecho. No obstante, hay excepciones. Una de esas excepciones es el Código Penal en el 121 y no necesariamente se tiene que decir el término aborto impune tal y como sale en el Código Penal para que esta norma se refiera, pues justamente, entre otras cosas, al derecho a la salud y a la vida de la mujer, así como a la autonomía y otros que quedan en evidencia. Por ejemplo, una de las cosas que no se ve en el documento, aunque hay una larga lista de instrumentos jurídicos de protección, no puede ser una lista taxativa, ¿verdad? Pero sabemos, por ejemplo, que Convención CEDAW, ahora que Carla estaba mencionando que la señora presidenta estaba en Ginebra defendiendo el informe CEDAW, bueno, la Convención CEDAW incluso tiene nivel supraconstitucional y también la Convención de Derechos del Niño, y sería bueno pues recoger las recomendaciones de los diferentes comités de derechos humanos en esta temática. Por otro lado, me parece que también hay algo que habría que considerar, y es que cuando se habla del sistema interamericano, ¿verdad?, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la sentencia Artavia Murillo en contra de Costa Rica es muy clara justamente sobre esto que mencionaba Guillermo alrededor de cómo se debe de entender el derecho a la vida en los casos en donde haya un riesgo para la vida o la salud de las mujeres. En tanto, no se puede dejar de priorizar estos derechos por encima incluso de la protección legal que se reconoce que se tiene que dar al producto del embarazo en cualquiera de sus etapas gestacionarias. Y quiero insistir, ¿verdad?, que el análisis que hay que hacer en este documento es muy grande, pero definitivamente está dejando de lado, por ejemplo, ahora que justamente hubo nuevas guías que sacó la OMS en el año pasado, si no me equivoco, en mayo, que también se las puedo compartir, que deberían ser consideradas a la hora de establecer este documento. Y creo que definitivamente la protección a la persona gestante, así como al producto del embarazo, es determinante. En eso no hay ninguna duda. De nuevo, no podemos olvidar, ¿verdad?, la normativa que tenemos actualmente, que está vigente, porque mi preocupación es que si este documento saliera tal y como está
ahora estaría violentando no solo el Código Penal, ¿verdad?, sino también la sentencia Artavia Murillo, solo para mencionar una, y por supuesto entonces el derecho de la Constitución, que incluiría no solo la Constitución misma, ¿verdad?, sino que también aquella protección que se brinda a través de convenciones, como les decía anteriormente, de la Convención CEDAW y la Convención de Derechos del Niño. Organizaciones y colectivas convocan a las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para incidir en favor del derecho de todas las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. La Fiscalía de este país determinó que José Rubén Zamora Marroquín permanezca en prisión preventiva. Zamora Marroquín es periodista, fundador y presidente del medio El Periódico y se le acusa por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Con la consigna "Sin prensa no hay libertad", la ciudadanía se prepara para manifestarse el sábado 4 de marzo en solidaridad por este caso, pero también en apoyo con todas las y los periodistas criminalizados por el Estado guatemalteco. Escuchemos la información desde la Federación de Escuelas Radiofónicas FEJER con nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras en Costa Rica. El Estado de Guatemala viola tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa, del pensamiento y de la información, asegura la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperativas CONGECOP en un comunicado publicado este 1 de marzo, tras la decisión de Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, juez B 10º penal, quien ligó a proceso a José Rubén Zamora Marroquín, periodista y presidente del medio El Periódico. El martes 28 de febrero, el juez Bremer consideró que existen indicios para que el Ministerio Público investigue a Zamora Marroquín y permanezca en prisión preventiva. Por su parte, la Fiscalía le acusa por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. A la salida de la sala, el periodista José Rubén Zamora Marroquín expresó que hay una dictadura. Estoy francamente muy cansado. Mis expectativas eran esto, ser relegado a proceso y que me dejaran con prisión preventiva. Pero que digan que soy como el coordinador de una conspiración de gente de la prensa para destruir fiscales y jueces, eso es falso, pues. Quieran perseguir a otros y me parece ridículo, pero tampoco me sorprendería. Aunque el señor juez crea que en Guatemala hay una democracia, aquí hay una dictadura velada, muy cerca de quitarse el disfraz y ser tiránica y fascista. Y no les gustan los disidentes ni los opositores. No lo vemos solo con fiscales, sino que con periodistas y eventualmente con otra gente que no esté de acuerdo con el sistema. Cintia Monterroso, fiscal del Ministerio Público, solicitó al juez Bremer investigar a periodistas, columnistas y medios independientes, a lo cual accedió el togado. Ahora es el Ministerio Público que debe ampliar las investigaciones en un plazo de 3 meses. El accionar del ente investigador y del juez generó rechazo de las asociaciones de periodistas en el país, las cuales coinciden en considerar que con estas decisiones se pone en riesgo la libertad de expresión en el país. Héctor Samayoa Arecinos, periodista del departamento de Retaluleu, ubicado al sur del país, nos amplía. El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, Carlos Barreda, expresó a la prensa nacional e internacional: tanto el Ministerio Público como algunos jueces están trabajando como sepultureros de la democracia, y agregó que el sector justicia está trabajando intensamente para que la frágil democracia que se estableció hace unos años se termine, indicó Barreda. Héctor Samayoa Arecinos, informando desde los territorios. Las organizaciones que conforman la coordinadora 8 de marzo se solidarizaron con las y los periodistas que son blanco de criminalización por las instituciones del Estado. Denunciar y solidarizarnos con los periodistas, las periodistas, ¿verdad?, que están siendo criminalizadas y perseguidas, y un hecho concreto, digamos, es el caso de Zamora y aquellos trabajadores de prensa, del periódico, y otros comunicadores que están siendo, digamos, no cumpliendo sus derechos a la justicia. Por su parte, el colectivo No Nos Callarán emitió un comunicado en el que indica que las actuaciones de la fiscal Monterroso y el juez Bremer
no solo demuestran el acoso judicial al que está sometido Zamora Marroquín, sino que también el intento de acallar a medios independientes, específicamente a columnistas y periodistas del medio El Periódico. Con la consigna "Sin prensa no hay libertad", la ciudadanía se prepara para manifestar en solidaridad con las y los periodistas criminalizados. La Plaza de los Derechos Humanos, ubicada a un costado de la Corte Suprema de Justicia, será el escenario de la expresión ciudadana. El llamado es para el sábado 4 de marzo desde las 10 de la mañana. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para Voces Nuestras en Costa Rica, informó Juan Pablo Montenegro Rojas. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Nicaragua. La Organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua presentó los resultados de una investigación donde consultó a 116 periodistas de medios independientes, los cuales el 91%, es decir, 9 de cada 10 personas consultadas, denunció haber sido víctima de ataques principalmente propiciados por el gobierno de Daniel Ortega. Los ataques más comunes son el desplazamiento forzado, el robo de equipos, el impedimento para viajar al exterior, la negación del acceso a la información, los discursos de odio y el impedimento para ejercer la profesión libremente en Nicaragua, señala la investigación. La periodista Marta Irene Sánchez, de la PCIN, desde el exilio, dijo que a pesar de las hostilidades, la mayoría de periodistas continúan con el compromiso de informar a la ciudadanía. Arroja que más del 60% continúan y mantienen ese compromiso al derecho a la información y que de diferentes plataformas y medios digitales continúan en su labor de informar, de denuncia, de seguir sosteniendo la mirada sobre lo que ocurre en Nicaragua. Pero tristemente también ese estudio nos revela que un 33% de nuestros colegas han abandonado la profesión o se están dedicando a actividades completamente ajenas al periodismo nicaragüense. También hemos conocido en este estudio de cartografía que la censura oficial, la censura del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es una realidad palpable, y que en estos 5 años de crisis sostenida de derechos humanos, la prensa independiente, los periodistas, hombres y mujeres, hemos sido parte de ese foco de ataque permanente que inició con amenazas, que inició con despojos de equipos, que inició con el asesinato de nuestro colega Ángel Gaona, pero que también se ha extendido y ha ido escalando de manera inimaginable. Lo más reciente, la acción más reciente represiva ha sido el despojo de nacionalidad a más de 20 colegas periodistas. Y sabemos que todas estas acciones han ido encaminadas en poder acallar estas voces críticas, estas voces que incomodan, estas voces que siguen contando la verdad. Y por eso hoy decimos que el periodismo está vigente y que hoy más que nunca se refuerza ese compromiso, y que desde dentro o de fuera de Nicaragua vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a la libertad de prensa y nuestro derecho a la libertad de expresión. La investigación fue presentada en el marco del Día Nacional del Periodista, que se celebra en Nicaragua el 1 de marzo de cada año. En tanto, desde la sede de la Presidencia de Nicaragua, en la Casa de la Pareja, el presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo enviaron una carta de felicitaciones a las y los periodistas de medios oficialistas y descalifican a la prensa independiente. En este Día de los Comunicadores Nicaragüenses, nuestro abrazo en el fragor del combate, sabiendo que las farsas y falsedades de los apátridas y sus amos no han podido ni podrán con las evidentes fortalezas de nuestras palabras. Aquí el verbo se ha hecho carne y habita entre nosotros, dice textualmente parte de la nota de felicitaciones del régimen de Daniel Ortega. La prensa nicaragüense se enfrenta a una cruenta dictadura en el país, que ha criminalizado, forzado al exilio, desterrado, confiscado y retirado la nacionalidad a 22 periodistas, denunció desde el exilio la directora del portal Nicaragua Investiga, Jennifer Ortiz, quien forma parte de la lista de personas desterradas.
Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En México. El Frente Feminista Radical de Puebla se prepara para la marcha del 8M. Dicho frente se conformó apenas hace 4 años y desde entonces ha convocado a que las mujeres salgan a las calles en su legítimo derecho de hacer uso del espacio público, sobre todo en fechas tan emblemáticas como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Pasamos a una nota de Sandra Luz Cruz, corresponsal de Voces Nuestras en México. El feminismo radical es una rama dentro del movimiento feminista que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido como el sistema de opresión del hombre sobre la mujer. Esta corriente exige un reordenamiento radical de la sociedad en el que se elimine la supremacía masculina en todos los contextos sociales y económicos, al tiempo que se reconoce que las experiencias de las mujeres también se ven afectadas por otras divisiones sociales como la raza, la clase y la orientación sexual. El Frente Radical Feminista de Puebla está preparándose para la marcha del próximo 8 de marzo, en que miles de mujeres salen a las calles en México, Latinoamérica y en el mundo entero para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Para el informativo Voces Nuestras, hablamos con una miembro del Frente Radical Feminista de Puebla, cuya propuesta de marcha es además separatista, es decir, únicamente de mujeres. Esto y más nos explica el Frente Feminista Radical de Puebla. El Frente Feminista Radical Puebla se conformó en noviembre de 2019. Una noche Tokio envió un mensaje de WhatsApp a un grupo feminista poblano diciendo que quería formar una colectiva radical en Puebla. A su mensaje respondieron otras 5 mujeres con nombres de países. Algunas cambiaron de posicionamiento, pero el Frente Feminista Radical Puebla se mantuvo. Llegaron nuevas compañeras y actualmente somos 8 integrantes con nombres de diosas. ¿Por qué consideraron importante que hubiera un frente radical en la ciudad de Puebla? Es el feminismo en el que nosotras creemos. En ese momento apenas estaba empezando la discusión sobre los distintos feminismos entre nuestros círculos. La mayoría éramos mujeres jóvenes y considerábamos que era importante alzar la voz ante toda la violencia que habíamos sufrido y que estábamos viendo que aumentaba en el país. Es fundamental la organización de las mujeres, es fundamental hacer política de mujeres y con una perspectiva y un piso político firme desde la radicalidad. Nosotras creemos que el feminismo radical es el feminismo que mejor describe nuestra realidad material, social y cultural como mujeres y que debemos ser separatistas en cuanto a que los hombres son quienes perpetúan principalmente el patriarcado. El Frente Feminista Radical de Puebla convoque a una marcha separatista. Cuéntanos de esto, ¿a qué se refiere el separatismo? Has dicho un poco, pero que pudieras ampliar un poco más. Bueno, el movimiento feminista lucha por un mundo donde todas las mujeres vivamos libres y dignas. Para ello debemos destruir al patriarcado, y el patriarcado está encarnado en los hombres, porque ellos son quienes han violentado y explotado a las mujeres por siglos, así que no pueden ser nuestros aliados, mucho menos en esta marcha, ni nosotras podemos ser sus cómplices. También es una cuestión de seguridad, porque aunque un hombre sea aceptado o amado por una mujer, este puede agredir o violentar a otra. Realizar una marcha mixta es un retroceder en los siglos de lucha feminista y olvidar que nosotras, las mujeres, somos las sujetas políticas del feminismo. ¿Por qué salir a las calles el 8 de marzo? Porque históricamente se nos ha restringido el acceso a la calle y en general al espacio público. Así que es una forma de reivindicar nuestra existencia y nuestra libertad. Salir a la calle en un país feminicida y no limitarnos al espacio privado es también un acto de valentía y de rebeldía. Tenemos que gritar los nombres de las que ya no están y exigir justicia y recordarles al mundo, ¿no? Que nosotras ya no creemos en el gobierno, que tampoco creemos en las instituciones patriarcales, pero sí apostamos por una organización de y para las mujeres.
El Frente Feminista Radical de Puebla realiza también esta actividad conocida como la iconoclasia, es decir, estas pintas esta intervención a algunos monumentos o algunos espacios representativos de la ciudad de Puebla, estas mujeres que generalmente son vestidas de negro, que se cubren el rostro. ¿Eso también lo hace el Frente Feminista Radical? Sí, en las marchas en las que hemos participado y otras acciones que hemos hecho, hemos realizado iconoclasia, creyendo y afiliándonos al feminismo anarquista. Retomamos algunas de sus propuestas como forma de manifestarnos contra y de reclamar ante las instituciones que nos están violentando, que son cómplices de los feminicidios, de las desapariciones, de las violaciones. Entonces, la iconoclasia es fundamental para dejar claro el mensaje de que no creemos ni legitimamos estas instituciones y de que tampoco creemos en el valor del bien material si no está representando algo socialmente. Entonces, para nosotras lo importante es nuestro mensaje y la vida de las mujeres y no los símbolos patrios ni institucionales. No creemos en el Estado ni en el capital. Por eso en nuestras marchas hemos realizado iconoclasia a la par que otras mujeres que se han encapuchado y que han decidido participar en este acto desde su rabia, desde su digna rabia y desde una memoria que no olvida. ¿Cómo has mirado tú en este tiempo de que se conformó el Frente Feminista Radical de Puebla a las mujeres poblanas? ¿Cómo van poco a poco animándose más a salir a la calle? ¿Crees que ha costado trabajo? ¿Tú qué has visto en las mujeres y en estas nuevas generaciones que se animan más o que sigue costando trabajo que estén en las calles en las protestas? Cuando se formó el Frente Feminista Radical de Puebla, algo que sucedía es que habían inicios del movimiento feminista, empezaban las marchas en Puebla, pero éramos pocas asistentas y muchas veces nos organizábamos entre nosotras sin tener un piso político común. No estaba muy claro qué era la radicalidad y no sonaba en Puebla realmente. Después de la pandemia se vio mucha organización, sobre todo por redes, y muchas mujeres empezaron a interesarse por el feminismo radical. Ahora mismo yo siento que estamos experimentando un momento de amnesia colectiva y de como un sabotaje al feminismo radical y en general a todas las luchas sociales. Hemos visto que tanto el feminismo como otras luchas están siendo cooptadas por el sistema patriarcal y capitalista. El feminismo institucional, que es aliado del capitalismo y del gobierno neoliberal, está jalando más a las chicas. Hay más mujeres afiliándose a este feminismo que es mixto y que es institucional y que es cómplice de las instituciones que son las mismas que nos violentan, ¿no? Entonces, este feminismo que no incomoda y que pugna por mantenernos en las mismas posiciones del sistema es el que está teniendo más fuerza, y en cambio el feminismo radical está siendo desechado por la mayoría de las mujeres, no solo en Puebla, sino en todo el país y en el mundo. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras desde México reportó Sandra Luz Cruz. Mi nombre es Lilia Monteros y soy facilitadora a nivel local de la organización Tierra Viva. Nuestra organización, aquí en el departamento de San Marcos, Guatemala, tiene 20 años de presencia y nuestro objetivo ha sido aportar a mujeres procesos formativos, organizativos y de incidencia para posicionamiento de sus derechos sexuales y derechos reproductivos. En estos años de trabajo hemos tenido muchos desafíos y retos, pero también hemos tenido muchos logros como ver que muchas mujeres sobrevivientes de violencia han superado el pasado y han tomado un liderazgo y un apropiamiento de sus cuerpos. Que muchas mujeres reconocen y defienden ahora sus derechos sin miedo y sin culpa. Soñamos con un futuro donde no exista discriminación,
racismo, opresión y violencia, principalmente hacia todas las niñas, adolescentes y mujeres. Este sueño es cada vez más fuerte, porque nuestra organización no está sola y cada día somos más. En Guatemala y en Tierra Viva somos REPEM. Somos REPEM, Red de Educación Popular entre Mujeres de Latinoamérica y el Caribe. En Guatemala, Milton Duarte, pintor, escultor y escenógrafo guatemalteco, nos invita a conocer su taller de muralismo participativo. El día 4 de marzo se realizará el diseño y creación conjunta del dibujo a plasmar en el mural sobre una de estas temáticas: soberanía alimentaria, igualdad, respeto al medio ambiente y diversidad. Conozcamos al pintor guatemalteco que realizará un mural participativo en Navarra, Pamplona, Euskal Herria. La nota con el corresponsal Herbert Reyes desde Ciudad de Guatemala. Yo vengo de ese barrio reprobado, marginal. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Milton Duarte y me gustaría invitarles a pintar un mural participativo en la Plaza Santana el día 4, 11 y 18 de marzo. Esta actividad consiste en que hagamos un mural entre todos. La participación está abierta y la inscripción es gratuita. Podemos participar todos los que lo deseamos. Los temas principales a abordar dentro de este mural son el respeto al medio ambiente, la igualdad de género, la inclusión social y la soberanía alimentaria. Queremos acercar los procesos de la pintura mural a la comunidad desde el inicio, desde la idea, desde el boceto y el desarrollo y culminación de cómo se hace un mural. Además, vamos a dar una charla introductoria de la historia de la pintura mural para que tengamos una base y una idea de cómo funciona y cómo se puede utilizar para expresar ideas comunes, ideas colectivas y bueno, también sirve de indicador para saber qué es lo que piensa y lo que siente la comunidad. Además de ser un elemento que embellece nuestras paredes, nuestras calles y les da un nuevo sentido estético. Entonces nos gustaría hacer esta invitación abierta a toda la sociedad navarra para que participe el que quiera y construyamos un hermoso mural artístico en una de nuestras plazas. Bueno, pues os esperamos. Muchas gracias y hasta pronto. Los días 11 y 18 de marzo se pintará el mural en dicha ciudad y así animar a sus residentes a pensar en los problemas globales. Sorionac por el suceso del artista Milton Duarte. Desde la ciudad de Guatemala reportó para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, Herbert Reyes. Mi madre, sus sueños y su piel. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. En Honduras. Hace 7 años fue asesinada la líder indígena lenca Berta Cáceres. Pese a las condenas que ya han sido emitidas desde los tribunales de justicia, todavía existe una deuda por parte del Estado hondureño en cuanto a su responsabilidad en el esclarecimiento de este caso. Sobre la impunidad en el asesinato de la compañera Berta, les compartimos un reportaje de Rommel Gómez desde Radio Progreso en Honduras. 7 años han transcurrido desde que cerca de la medianoche del 2 de marzo del 2016, en su casa de habitación en La Esperanza, Intibucá, fue vilmente asesinada la líder indígena lenca defensora de los bienes comunes Berta Cáceres. Por su asesinato fueron condenados en noviembre de 2018 7 hombres, Edilson Duarte, Henry Javier Hernández, Elvin Rápalo y Oscar Torres, quienes recibieron 34 años por el asesinato de Cáceres y 16 por intento de asesinato de Gustavo Cáceres,
Castro, quien acompañaba a Berta al momento de su asesinato. Los otros 3 condenados como coautores del crimen son Douglas Bustillo, Sergio Rodríguez Orellana, funcionario de DESA, y el ex militar Mariano Díaz Chávez, quienes recibieron 30 años de cárcel, mientras que en julio del 2022, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA, fue sentenciado a 22 años y medio como autor intelectual del asesinato de Berta. Sin embargo, pese a las condenas en los juzgados hondureños, el círculo de responsabilidades no termina de cerrarse, dice el abogado Víctor Fernández, quien desde que Berta vivió la acompañó en la defensa legal de sus luchas. No hay certeza positiva de que efectivamente se cerró el círculo de responsabilidad que tiene el Estado y Gobierno de Honduras en relación con la causa Berta Cáceres. Es decir, todavía estamos expuestos a que haya una resolución de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que revierta estas condenas. Por tanto, ahí hay una deuda inocultable por parte del Estado y Gobierno. Y mucho más notoria es la deuda en relación a las otras autorías, a la autoría material, a la autoría intelectual o mediata, a pesar de que hay una identidad de esta autoría relacionada con ejecutivos de la empresa DESA, con nombre y apellido cada uno de ellos, con comportamientos que desencadenaron el asesinato. Sobre esos no hay ningún avance ni ningún resultado que nos haga pensar que avanzó en alguna medida el sentido de responsabilidad de parte del Estado y Gobierno hondureño. El Ministerio Público no ha mostrado ningún informe que marque avances en este sentido. Hay procedimientos abiertos en esta línea, pero no tenemos avance. Así que igual notoria, palpable la deuda de la justicia en este apartado. Asimismo, se señala que hay alto grado de impunidad hacia el sistema financiero, que fue quien financió el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, tanto nacional como internacional, como de igual manera lo siguen haciendo con otros proyectos hidroeléctricos y extractivos, generando violencia e impunidad. Hay preocupación latente, dice Jessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras. Debo decir que como Red Nacional de Defensoras estamos muy preocupadas por lo que sucede alrededor de la justicia por nuestra compañera, porque aunque hay autores materiales privados de libertad por este vil femicidio, todavía sabemos que faltan las estructuras que planearon y que pagaron por el feminicidio de Berta. Y sabemos que hay muchísima intención de Roberto David Castillo, uno de los coautores intelectuales del asesinato de Berta, por seguir buscando pues su libertad. A nosotros nos preocupa porque la violencia contra quienes defienden el derecho a la tierra, el derecho al territorio, el derecho a vivir una vida digna en las diferentes comunidades, pues esa violencia no ha cesado. Pese a que una de las principales luchas de Berta Cáceres fue contra el proyecto Aguasarca, mismo por el cual fue asesinada, la licencia del mismo sigue vigente, pudiendo reactivarse el proyecto en cualquier momento, y no hay indicios que este nuevo gobierno revierta la concesión, dice Fernández. En términos de decisiones administrativas, nosotros desde el rol que jugamos en la causa Berta Cáceres, sí entendemos que la organización de la cual fue fundadora Berta Cáceres y promotora, impulsora y que felizmente se mantiene activa como es el COPIN, habría tenido algunos acuerdos con el gobierno actual de la República. Sin embargo, en términos de lograr revertir la concesión de las aguas del río Hualcarque a la empresa DESA y a quien tenga hoy la concesión, de eso no tenemos un resultado hasta esta fecha. Por tanto, la impunidad campea con puerta ancha, digamos, en este tema. Hay elementos objetivos y evidencia que conducen hacia los autores intelectuales del asesinato de Berta, pero para lograr llegar ante ellos se necesita voluntad política, decisiones administrativas y jurisdiccionales que se deben tomar, pero desde los gobiernos se toma distancia para no desmantelar las mafias económicas que atentan contra los defensores y defensoras de los bienes comunes. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, desde Radio Progreso en Honduras, un informe
de Rommel Gómez. Nos unen nuestros territorios, nuestras historias, nuestras culturas. Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. En México. Tras más de 500 años de resistencia, los pueblos originarios cuentan con un profundo aprendizaje y capacidad creativa para manifestar su descontento, establecer sus demandas y, sobre todo, seguir existiendo. Hablamos con Efrén Santana, del pueblo otomí, y que resiste en la comunidad de Ndete, en el Estado de México, por la defensa del territorio, el fortalecimiento cultural y la autonomía del pueblo otomí que ahí radica. El reportaje nos llega desde México con nuestra corresponsal Neri Chávez. Chinelo, que en náhuatl significa el que brinca y mueve la cadera. El brinco de chinelo es una danza, nosotros le llamamos brinco. Nosotros decimos un chinelo no baila, un chinelo brinca. Alegría, colores, trajes, música, fiesta, defensa del territorio. Son muchísimas, demasiadas las formas en las que los pueblos originarios resisten. Por más de 500 años de conquista, colonización y muchísima opresión y violencia, los pueblos originarios siguen en pie. Y no solo siguen en pie, sino que defienden su visión de mundo, su forma de vida, sus tradiciones. Así que en esta ocasión hablamos con... Mi nombre es Efrén Santana, originario de la comunidad de Ndete, que significa Pueblo Grande, una comunidad otomí-ñató, enclavada en el municipio de Lerma, Estado de México. Se nos conoce como las montañas del Alto Lerma. Ndete es el primer nombre que tuvo nuestra comunidad o pueblo. Posteriormente tiene un nombre náhuatl que es Huitzicilapan, que significa lugar donde viven los colibríes o río de colibrís. Y su tercer nombre fue después de la santificación de los pueblos como San Lorenzo Huitzicilapan. Son los tres nombres que tiene nuestro pueblo, pero nosotros siempre nos enfocamos a Ndete. Ndete, que significa hijo mayor o pueblo grande. Y entonces, ¿qué es el brinco del chinelo? ¿En qué consiste? Consiste en llevar nuestro brinco por diferentes calles de diferentes comunidades, portando nuestros trajes que son realizados artesanalmente. Hay 3 trajes diferentes en lo que es la línea del chinelo originario, que es primeramente el traje rayado, que es el traje elegante, originario de la comunidad de Tlayacapan, Morelos. Es donde existen los códices más antiguos, por eso se le llama la cuna del chinelo, Tlayacapan, Morelos. Esta otra línea de traje, que es el traje de terciopelo negro con encaje blanco, que en la parte de atrás en el volantón lleva un dibujo al óleo, figura prehispánica forzosamente, y el sombrero sí va adornado con chaquira, lentejuela o canutillo de forma artesanal, haciendo figuras prehispánicas. El tercero es el traje mágico, originario de Yautepec, Morelos, que es un traje de terciopelo de diferentes colores, que lleva en el frente una figura hecha a chaquira o lentejuela, de pues un gran tamaño, donde lleva flecos en las mangas del traje. Lleva el volantón también con una figura prehispánica y el sombrero adornado con flecos de chaquira. Y en el sombrero lleva plumas de avestruz de diferentes colores según el terciopelo y las figuras que pueda llevar este traje. Por lo regular todos los trajes llevan un tema en específico, pero es un tema prehispánico. Entonces, pues en la realización de estos trajes, los artesanos, tanto como las personas que portamos los trajes, pues llevamos un gran colorido a las comunidades, a la fiesta, pero es un símbolo de resistencia. Es un símbolo de resistencia a nuestras culturas, a nuestras raíces y a nuestras fiestas. ¿Una fiesta como resistencia? Escuchemos a Efrén cuando nos explica por qué el brinco es en sí una fiesta, o más bien una mofa de ciertas fiestas.
Para poder entender la importancia de su realización de estos eventos de brincos de Chinelo, tenemos que irnos a la historia, ¿no? De la importancia del origen de el huehue o el origen del Chinelo. El origen del huehue pues viene después de la conquista, donde los descendientes españoles o los nobles, los terratenientes, los caciques eran los únicos que tenían derecho a la fiesta. Entonces nace el huehue haciendo una mofa a sus fiestas, a sus vestimentas, haciendo la burla a las fiestas, porque el campesino, el esclavo, el plebeyo no tenía derecho a ese tipo de fiestas. Entonces del huehue se desprende el Chinelo, que hace una mofa pero aún más fuerte, portando una máscara con barba larga, haciendo la mofa a la barba europea. El sombrero es una mofa a el glamour de la mujer española de esos entonces, que tenía unos sombreros grandísimos, y en el sombrero de China lleva plumas, pero la diferencia está en que lleva pura figura prehispánica. Y el atuendo, la túnica, es forrado o hecho artesanalmente con un bordado de chaquira, lentejuela o combinada de pura figura prehispánica de nuestras diferentes culturas de aquí, de territorio nacional. Entonces, cuando un chinelo brinca, cuando un chinelo baila, hace la mofa a la colonización, hace la burla a los españoles. Por lo regular, los trajes mágicos están elaborados con bastante colorido, y ese es un mensaje de que México ha sido saqueado por más de 500 años, pero no nos han robado nuestras culturas, no nos han robado nuestras raíces. Ahí la importancia de su realización. Ese es el mensaje de que aún con toda la colonización que existió y que aún existe, todavía las resistencias de los pueblos están con sus danzas, con sus usos y costumbres, con sus artes en la realización de este tipo de eventos. Pues comentar que las tradiciones, las fiestas de los pueblos son las bases de las autonomías que aún existen. Es un puente de hermandad, de resistencia de los pueblos, es un escenario para fortalecer el tejido social de las comunidades, para fortalecer las culturas, las raíces, el amor a la ancestralidad. Gracias a este tipo de eventos sigue existiendo la solidaridad, la ayuda mutua, claro, entre pueblos, llevando la alegría, el colorido que nos caracteriza aún en tiempos donde el neoliberalismo está con todo para la extinción de los pueblos. Tenemos muchas formas de autonomía, muchas formas de ancestralidad, no nada más en las fiestas, sino en la línea alimentaria, culturales, musicales, artesanales, diferentes formas de organización interna. Pues la fiesta de los pueblos pues fortalece todo eso. Entonces, pues gracias a este tipo de eventos, pues tenemos esas relaciones, ese fortalecimiento. Por eso decimos, larga vida a los pueblos originarios. Y como eslogan del Chinelo es, mi corazón no late, mi corazón brinca. Así, el llamado es entonces a resistir desde todas las formas, colores y modos posibles. Esta fue una nota de Neri Chávez García del Centro de Investigación en Comunicación Comunitaria para el Informativo Mesoamericano de Voces Nuestras. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Latinoamérica. El Programa Latinoamericano de Tierras es un camino de investigación, acción y formación que trabaja para responder a la problemática de América Latina y el Caribe en relación a la tierra, su utilización, su distribución y conflictividad. Es un programa que busca un pacto socioambiental sustentable para todos y caminos de justicia, mediante la actuación de los ejes centrales que propone el programa y en camino hacia una fraternidad posible. Su directora, Susana Nuin, dialogó con el presidente de ALER y director de Radio Seibo, Fray Miguel Ángel Gullón, sobre la labor que viene desarrollando este organismo en favor de los sectores menos protegidos de la sociedad latinoamericana. Hoy les compartimos la entrevista.
Estamos conversando con Susana Nguyen. Susana Nguyen es comunicadora, pero fundamentalmente Susana Nguyen es amiga de la comunicación y de la comunicación popular, apasionada por la dignidad. Hola Susana, ¿cómo te sientes? Hola Miguel, me siento muy bien de poder estar compartiendo con ustedes. Susana, ¿de dónde nació esa pasión por la comunicación y por la comunicación popular al servicio de la dignidad? Bueno, en realidad la comunicación se ve que son esas semillas que uno lleva adentro que después se desarrollan, ¿no? Vocacionales. No te podría decir fue por esto, por lo otro, pero sí era como un llamado muy profundo a la comunicación, porque entiendo que es lo que sostiene las relaciones. Y como siempre le he tratado de poner cabeza y al mismo tiempo, como dicen, alma, vida y corazón a las relaciones, la comunicación es clave. Lo popular, tuve la fortuna de acercarme a una escuela de los hermanos lasallistas, que era estaba hablando de bastantes años atrás, muy buena a mi juicio porque integraba en forma popular teatro, filosofía, antropología, radio, todo lo que era comunicación, pero de una forma lúdica, de juego, de aprendizaje entre todos, que realmente fue un regalo de Dios. Eso me enamoró, pero después hice la carrera también. Y hace 3 años que fundaste el programa latinoamericano de tierras hacia una fraternidad posible. Comenzó en Tocancipá, en Colombia, esa bonita experiencia. Ya han pasado 3 años, la pandemia de por medio. ¿Y cómo fue ese sueño que te quitó el sueño seguro muchas veces? ¿Por qué fundar ese programa latinoamericano de tierras? Bueno, en realidad yo creo que siempre son esas ocasiones que Dios da si uno está atento, ¿no? O al menos si no se cierra, yo diría, porque no me puedo considerar atenta. Pero nació porque justamente por el CELAM pude conocer muchas realidades de América Latina, muy fuertes, muy dolorosas, muy vinculadas a la tierra y a la injusticia estructural que supone el uso de la tierra. O sea, ¿cómo hacer para que cada vez más personas tengan en forma más fraterna acceso a la distribución de una tierra que es de todos? Porque la creación Dios la dio para todos, no es para algunos, no es para algunos que saben hacerla, no sé, producir para industrias, es para todos, para el pequeño campesino, para la pequeña campesina. Entonces, bueno, tuve oportunidad de hasta llorar, ¿no? Recorriendo comunidades fuerte y amargamente, de ver la realidad. Cuando terminé mi gestión anteriormente en el CELAM, después me volvieron a llamar y por eso volví, tuve oportunidad entonces de compartir esto con amigos muy profundamente, amigos también de un instituto universitario, y sentí que tuvo una acogida muy grande, ¿no? Como diciendo, esto es lo latinoamericano. Entonces me quedé yo misma sorprendida, porque ya no era más un proyecto mío, ¿no? Era algo compartido y que se empezó a caminar con otros, y que 3 años de la red, pero 2 años anteriores, por videoconferencia, porque no teníamos dinero, empezamos a contactar a unos, a otros, a dialogar si el tema de la tierra era realmente un tema, y nos hemos dado cuenta de que es un tema muy profundo y que todos estamos muy comprometidos, pero es necesario unirse. ¿Y cuál es el sueño para este programa latinoamericano de tierras? ¿Hacia dónde puede caminar? Esa es la fraternidad, sí, es cierto, pero ¿y ese acompañamiento de las comunidades que son violentadas, que les destruyen su techo, su tierra y su trabajo? ¿Cómo ve Susana que se haga realidad esa utopía de que a nadie le falte un techo, un trabajo, una tierra, y que nadie sea desalojado ni violado en su dignidad? ¿Cómo el programa latinoamericano de tierras puede hacer que ese sueño se haga realidad? Bueno, lo tenemos que hacer entre todos en primer lugar, ¿no? Porque es necesario caminar comunitariamente para que se logre. Creo profundamente que en primer lugar, bueno, el camino es la fraternidad, el diálogo, realmente la consideración de la persona y las comunidades humanas. Pero creo profundamente también que debemos tender
a poder generar políticas, a poder generar líneas de acción, a poder generar juntos realidades que nos hagan mirar el continente y tratar realmente de no dormir hasta que cada uno tenga su pedazo de tierra, su techo, su trabajo. Yo vivo en una comunidad de campesinos y los campesinos con los cuales vivo, algunos tienen solo un patio de la casa de tierra y en cambio son gente joven y aunque sean ancianos, pero que quieren quedarse en el campo. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redacción@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y se nos fue rapidísima esta hora de información. Ya llegamos al cierre de la emisión 768 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Mi nombre es Génesis R. Cruz y acá desde la cabina de Voces Nuestras en San José, Costa Rica, nos despedimos, pero por supuesto que mandamos primero un agradecimiento y un fuerte abrazo a la red de corresponsales por hacer de este informativo mesoamericano una construcción colectiva desde la visión de los movimientos sociales. Antes de despedirnos, queremos agradecer también a la audiencia que nos sintoniza tanto en señal de radio abierta como en distintas plataformas digitales. Les invitamos a visitar esta y más producciones informativas y educativas en nuestro sitio web vocesnuestras.org. Nos escuchamos la próxima semana. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.